Recién cantábamos que vamos a oír la dulce voz de Jesús, y eso es lo que vamos a leer y vamos a estudiar esta mañana. Apocalipsis 3. Vamos a leer los 6 versículos, vamos a orar y vamos a estudiar. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor Jesús, en esta mañana hemos leído y queremos, Señor, tener un corazón receptivo y enseñable y atento a tu palabra, y poder estudiar lo que tu libro nos dice. Queremos oír tus palabras, y aquí están tus palabras hacia tu iglesia. Queremos ver, Señor, si hay cosas aquí que son también para nosotros, y entonces concédenos tú, Señor, en tu gracia, poder estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Esta es la quinta iglesia que estamos estudiando en esta como miniserie de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hemos visto diferentes iglesias con diferentes situaciones. En muchas de ellas Jesús pues reconoce algo de cada iglesia, en otras reprueba o no aprueba las cosas que ellos estaban haciendo. Pero algo interesante de esta iglesia en particular, la de Sardis, es que algo que ya habrás visto es que Jesús no tiene ninguna palabra de aprobación. Entonces, como le decía a mi esposa ayer, hoy vamos a seguir ofendiendo a personas, y porque la verdad vemos las palabras de Jesús y son bastante confrontadoras. ¿Te ha pasado que cuando estás enfermo y vas con el doctor y sales de la consulta al doctor como con 10 cajas de medicina? Y eso significa que estás bien enfermo, bien enfermo. Te dan medicinas para todas las cosas. Y aquí, en cierta manera, el diagnóstico del doctor Jesús no es bueno. La condición de esta iglesia, la iglesia de Sardis, aunque son solo 6 versículos, la situación en la cual ellos están no es nada favorable. Ahora, Sardis, ¿dónde estaba Sardis? Hemos visto y hemos dicho que todas estas iglesias, estas 7 iglesias que vamos a estudiar en total, están en lo que es actualmente Turquía. Sardis estaba más o menos como a unos 80 kilómetros de Esmirna, de una iglesia que ya estudiamos. Estaba a como 90 kilómetros aproximadamente de la costa del mar Egeo. Esta era una ciudad que estaba en el cruce de 5 supercarreteras. Era una ciudad que era una fortaleza militar, tenía una posición como en una colina que la hacía que fuese una ciudad impenetrable, que tenía acceso muy restringido, muy limitado, lo que hacía que fuese una ciudad muy segura. Los ciudadanos de Sardis estaban muy confiados en la seguridad y en la ciudad en la cual ellos vivían. Entonces eso había generado en ellos, y generaba en ellos esta sensación de protección, de seguridad, de confianza en la ciudad donde ellos vivían. Ahora, esta ciudad estaba a las orillas de un río que pasaba por ahí, y eso había hecho que en ese río se descubrieran restos o descubrieran oro. Entonces, por mucho tiempo, mucha gente iba a Sardis por trabajo. ¿Te suena familiar eso? Muchos vienen a Cancún por trabajo, y Sardis era algo parecido. Estaba esta industria del oro, y mucha gente iba a Sardis a trabajar porque había mucho recurso, era una ciudad próspera, con todo esto del oro.
Y también como comercialmente era una ciudad que era conocida por sus telas, por la lana blanca, no por dinero, por la lana, por las textiles, y mucha gente estaba relacionada con ese negocio. Como históricamente esta ciudad había sido ocupada por diferentes como que imperios, había sido la capital del reino de Libia, después vinieron los persas, después vinieron los griegos y finalmente llegaron los romanos. Entonces esta ciudad había tenido un auge y era una ciudad importante, pero que en esta última época como que había tenido un cierto como declive, a lo mejor no estaba como que en su máximo esplendor como había estado en el pasado. Ahora, ¿qué otras cosas sabemos de esta ciudad? Algo importante que creo que tiene que ver mucho con como las imágenes y los conceptos que Jesús usa acá, es que esta era una ciudad, como dije, que era bastante segura. Y estaba sobre una colina y esas colinas eran casi perpendiculares. Entonces, eso había hecho que realmente muy pocos enemigos pudiesen como que penetrar la ciudad, ingresar y destruirlos. Pero a lo largo de su historia habían tenido ciertas brechas o ciertas situaciones donde finalmente las tropas enemigas habían logrado entrar. Pero ellos presumían mucho de su seguridad. Entonces, yo creo que una iglesia es como un reflejo mucho de la ciudad en la que está. Y la ciudad en la que las iglesias están influyen porque finalmente las iglesias están hechas de personas. Una iglesia en particular se compone por individuos, por cristianos. Y la ciudad y el contexto en el que vivimos influyen en nosotros. Y lo que nosotros somos finalmente va a ser un reflejo de lo que es una iglesia. Entonces, los cristianos en esta iglesia también habían caído en esa sensación y en ese sentido de mucha seguridad, mucha confianza, mucha tranquilidad, en una ciudad próspera, en una ciudad tranquila, donde muchos iban quizás a vivir porque era una ciudad segura, no había muchos problemas. Interesante en esta iglesia, a diferencia de las otras que hemos estudiado, en esta iglesia no vemos que tienen un problema, por ejemplo, doctrinal. ¿Se acuerdan que otras sí tenían problemas doctrinales? Gente estaba introduciéndose, enseñando falsas enseñanzas. Esta iglesia tampoco vemos que es una iglesia que está sufriendo la persecución o la oposición de la ciudad en la que vive. Entonces realmente estos cristianos y esta iglesia está en una ciudad donde hay recursos, una ciudad donde hay trabajo, una ciudad donde los cristianos no son resistidos, en un lugar donde hay bastante tranquilidad. Y cuando ocurre eso, es un lugar medio peligroso para nosotros estar como cristianos. Porque cuando no hay desafíos, cuando no hay riesgos, cuando no hay situaciones incómodas, es fácil que en nuestro corazón crezcamos así. Como que lleguemos a un punto donde estamos cómodos, todo tranquilo, pues voy a la iglesia, pues canto, alabo, leo la Biblia, pero realmente no hay nada que como que me desafíe y desafíe mi fe. Así estaban aparentemente estos cristianos. Aunque había, como en todas las ciudades que hemos visto y en toda esa época, en cada ciudad había muchos templos y se adoraba a muchos dioses. La diosa que se adoraba en Sardis era la diosa Diana o Artemisa. Entonces, sí había paganismo, pero por alguna razón estos cristianos no estaban siendo ni perseguidos ni cuestionados por su fe. Entonces eso me hace preguntarme a mí realmente qué tipo de fe quizás estaban viviendo ellos. Cuando nosotros no le incomodamos a nadie, debiese de preguntarme qué tipo de cristianismo estoy viviendo. Porque no es que queremos fastidiar por fastidiar nada más, pero cuando uno está siguiendo a Jesús y cuando queremos seguir a Jesús, eso en cierta manera sí va a afectar a la gente que nos rodea. A algunos les va a gustar, algunos van a decir, oye, yo quiero lo que tú tienes. Y otros de plano van a decir, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú tienes, que me incomoda, ya cambiaste, ya eres diferente. Y causa conflictos y causa tensión. Entonces, en este contexto de prosperidad, de tranquilidad, de seguridad, están estos cristianos. No sabemos, la Biblia realmente no nos dice cómo es que el Evangelio llegó a esta ciudad, pero había una iglesia que estaba aquí. Ahora, fíjate el verso 1 que es
como cada carta tiene más o menos la misma estructura, ¿cómo se revela Jesús a sí mismo? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, y si eres nuevo, hemos dicho que ese ángel es el mensajero, es el pastor o el grupo de liderazgo. Eso quiere decir ángel, mensajero. Entonces le está escribiendo al liderazgo de la iglesia y también a la iglesia. Dice, en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En el capítulo 1, Jesús da una descripción y se revela a sí mismo. Y de esa revelación que Jesús da de sí mismo en el capítulo 1, Él toma diferentes rasgos de Él y la aplica para cada iglesia. Y es padre ver eso, porque cada iglesia necesitamos ver y recordar ciertos aspectos de Jesús que nos van a ayudar a comprender dónde estamos parados, nos van a ayudar a comprender quiénes somos, nos van a ayudar a entender qué es lo que Jesús nos quiere mostrar. Entonces, Jesús, de esa descripción que Él hizo de sí mismo en Apocalipsis 1, Él se revela a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus. Y tú dices, ¿qué quiere decir eso? Yo pensé que el Espíritu Santo era uno solo. Y la Biblia dice que hay un solo espíritu. Un solo espíritu, dice en Efesios 4:4. Acuérdate que Apocalipsis es un libro que habla de profecía. Y es un libro que tiene mucho simbolismo y mucha numerología. Pero tenemos que entender a la luz de eso y buscar en la Biblia qué querrá decir que Él tiene a los 7 espíritus de Dios. Si la Biblia nos dice que hay un solo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir o cómo podemos entender los 7 espíritus de Dios? En Apocalipsis 4, verso 5, Juan vuelve a hablar y vuelve a mencionar a los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5, verso 6, los vuelve a poner y los menciona de que son los 7 ojos, de Dios. Son 7 lámparas, Apocalipsis 4, 5 y Apocalipsis 5, 6 son 7 ojos. Pero es un solo espíritu. Y creo que lo que la Biblia nos está diciendo es que el Espíritu Santo influye y tiene diferentes maneras en las cuales Él interviene y Él actúa en una iglesia. Siendo uno solo, hay diferentes aspectos de Él que se manifiestan en su iglesia. Y para que podamos entender cuáles son esos, me gustaría que fuésemos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Verso 2. Aquí vamos a ver que Isaías nos habla de estos 7 aspectos del Espíritu del Señor. ¿Ya estás ahí? Dice así. Isaías 11, vamos a leer 1 y 2. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Y aquí empieza como que a mostrarnos quién es este espíritu. Dice, el espíritu de Jehová, o es el espíritu del Señor. Ahí está. Lo más importante es que el Espíritu Santo es el espíritu del Señor, es el espíritu de Dios. Número 2, es el espíritu de sabiduría. Número 3, y de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, y de poder. Espíritu de conocimiento, ese es el número 6, y de temor, el número 7. Ahí vemos 7 diferentes como que descripciones de un solo espíritu, del mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Señor, pero Él hace todas estas cosas. Es sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Entonces, aquí volviendo a Apocalipsis, Jesús está hablando de que Él es el Señor de la iglesia, Él es el que tiene a la iglesia en sus manos. De hecho, cuando Él habla de que Él tiene las 7 estrellas, dijimos que las 7 estrellas son los 7 pastores. Jesús tiene en su mano a la iglesia, Él es el Señor de la iglesia. Pero también Él trabaja en su iglesia a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia, en el libro de los Hechos, vemos que la iglesia comenzó y tuvo su inicio en el día de Pentecostés.
Ese es el día en que la iglesia nace, por decirlo de alguna manera. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, esperen en Jerusalén y no se les ocurra moverse de ahí hasta que haya venido el Espíritu, hasta que haya venido la promesa del Padre. Y cuando vino el Espíritu Santo, la iglesia inició. Entonces la iglesia tiene su origen en ese día y está estrechamente relacionada con el Espíritu Santo. Y esta iglesia que Jesús dice que está muerta, necesita recordar que es el Espíritu Santo el que nos da vida. Si tú eres un cristiano que está así como que débil, moribundo, necesitamos recordar que el que nos da vida y el que puede cambiar las circunstancias es el Espíritu Santo. La iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo, pero los cristianos necesitamos de su presencia en nuestra vida, porque la iglesia está compuesta de cristianos. Sin el Espíritu Santo la iglesia no existe. Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede avanzar. Entonces Jesús está mostrando un rasgo de Él, algo que esta iglesia en particular, como cada una ha escuchado previamente algo de Jesús, Jesús le dice, mira, yo tengo al Espíritu Santo y yo tengo la iglesia en mis manos. Y es ahí donde debemos de volver, es ahí donde debemos de ver. Y no solamente como iglesia aquí en particular, sino que cada uno de nosotros individualmente. Nuestra vida está en las manos de Jesús. ¿Es Jesús el que está controlando, el que está guiando nuestra vida? ¿O no? ¿O somos nosotros los que estamos tomando las decisiones? ¿No nos hemos rendido al señorío de Jesús? Jesús nos dice que Él tiene el control de la iglesia. Él tiene las 7 estrellas. Él tiene al liderazgo. Él controla, Él guía. Y es una guía amorosa. Él tiene en sus manos nuestra vida. Y es ahí donde debe de permanecer la iglesia, en el control de Jesús, no en el control del hombre. Cuando el hombre quiere ser y pretende ser más inteligente que Dios, es cuando nos metemos en problemas. Y cuando metemos a la iglesia de Jesús en dificultades. Entonces, el Espíritu Santo lo necesitamos en nuestra vida activamente. Hoy en día se habla mucho del Espíritu Santo, pero quizás es de la Trinidad la persona más desconocida, la persona quizás más ofendida o a la que se le atribuyen más cosas que realmente Él no hace. ¿Por qué? Porque no hemos entendido y a lo mejor no hemos estudiado la palabra de Dios para entender quién es Él y qué es la obra que Él vino a hacer. Pero la vida de una iglesia, la vitalidad de una iglesia está estrechamente relacionada a su interacción con Jesús y a su interacción con el Espíritu de Dios. Ahora, fíjate lo que dice en la segunda parte del verso 1. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Primero dice, yo conozco. Jesús conoce todas las cosas. Él, y aquí algo importante, Jesús no solamente ve lo que se ve a simple vista, sino que Jesús ve trasfondo, ve el corazón, ve la intención, ve la motivación de lo que está ocurriendo. A veces, no sé, hasta yo lo he dicho y seguramente tú, a veces decimos, y es como un cliché de los cristianos, es que Dios ve mi corazón. Y es como una excusa para decir, no me juzgues. Como que, pues, si Dios ve mi corazón, exactamente. Dios ve nuestro corazón, qué miedo. Qué reverencia debe de eso darnos, de saber de que Jesús no solamente está viendo lo que está pasando así como delante de cámara, Él está viendo lo que está pasando detrás. Y Él conoce a esta iglesia, Él conoce cada iglesia, y Él conoce nuestra realidad aquí en Cancún, Él conoce tu vida, tu realidad, en tu contexto, lo que estás pasando, lo que te ha ocurrido, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Él conoce. Nunca vamos a poder decirle a Jesús, no es que tú no tienes idea de lo que me ha pasado. Sí, Él sabe, Él conoce. Y dice, yo conozco tus obras. Entonces, esta es una iglesia que, como todas las demás, tiene obras. O sea, hay cosas sucediendo en la iglesia, hay actividades, hay programas y situaciones que dices, pues es una iglesia normal, es como cualquier otra iglesia.
Pero Jesús ve más allá. Dice que es una iglesia que tiene nombre de que vive. ¿Qué quiere decir eso? Tiene nombre de que vive. La idea de tiene nombre, lo que Jesús está diciendo, Sardis, tú tienes una reputación. Tiene una reputación, o sea, tú tienes una reputación y la gente te conoce por algo. Eres una iglesia que a simple vista tiene vida, está viva. La gente que a veces viene y dice, no, yo ando buscando una iglesia que tenga más vida. Y porque aquí no hacemos esto, porque aquí no hacemos lo otro. No, yo necesito una iglesia que tiene más vida. Seguramente llegarían a una iglesia como esta. Tiene más vida, se ve más viva. Pero es interesante. Lo que se ve, lo que se observa, simple apariencia, no es un reflejo de la realidad. Ni de una iglesia, ni de un cristiano. Ni de una iglesia, ni de un cristiano. Esta era una iglesia que estaba aparentemente con muchas actividades, hay ministerios funcionando, hay cosas que están sucediendo. Dices, pues está bien, se está moviendo, o sea, da señales de vida. Está en un lugar donde hay tranquilidad, hay seguridad, están cómodos, están tranquilos, tienen lo que necesitan seguramente, y la iglesia está funcionando. Pero Jesús ve más allá y le dice, ¿sabes qué? Eso es una apariencia, no es la realidad. La apariencia da una apariencia de vida, pero la realidad es que estás muerto. Imagínate, o sea, ¿te han dado alguna vez así como que un diagnóstico así médico difícil? Así dices, el doctor, o sea, ¿por qué no tuvo más como que tacto, no? Siempre nos quejamos de los doctores que hacen eso. No, que le faltó tacto en decirme eso. ¿Por qué fue tan rudo? ¿Por qué Jesús es tan rudo? ¿Por qué tiene que decir esas cosas? Mejor quedémonos con que Jesús es amor y ya, y con eso. Ninguna palabra de Jesús que ofenda, vamos a brincarnos eso porque no queremos esa incomodidad de Jesús. Pero cuando cantamos hace un rato que sus palabras son dulces palabras, estas palabras son dulces palabras. Son confrontadoras, son retadoras, son desafiantes, son incómodas para nosotros. Era incómoda para esta iglesia. Imagínate, ellos pensaban que estaban bien. Pero Jesús le dice, no es que tengo algunas cosas en contra tuya, sino que sabes que es que no hay nada bueno. O sea, tienes una apariencia de vida, pero en realidad estás muerto. Tenía una tremenda reputación esta iglesia. Seguramente si llegabas ahí, no, ve a esa iglesia porque esa iglesia está viva. Los hermanos son muy vivos. Y no, y Jesús ve las cosas diferentes. Ve las cosas diferentes. Nuestras apariencias no se engañan. ¿Se acuerdan cuando van a elegir el próximo rey de Israel, el que va a reemplazar? Y dice, no, y vienen todos los hermanos de David, no, este es seguro, este es. Y así es un desfile. Porque estaba eligiendo por qué, por apariencia. Hasta que ya pasaron todos, desfilaron todos y le dice, oye, ¿no tienes otro hijo? Ah, pues sí, el chamaco que anda cuidando ahí las ovejas. Pues tráelo, ¿no? Y ese era el que la apariencia indicaba lo contrario. Y ahí el profeta aprende de que Dios no juzga según la apariencia, Dios ve el corazón. Y Dios ve nuestro corazón y ahora que estamos sentados acá, Él está viendo nuestro corazón. Estamos sentados en el consultorio de Jesucristo. Y Él está haciendo un diagnóstico de nuestra vida. Y tenemos que ver si nosotros encajamos en ciertas cosas que aquí Jesús dice. Entonces, Jesús mira con ojos diferentes. Jesús sí mira con ojos de amor. No tenemos que olvidar eso. No podemos desconectar el amor de Jesús con estas palabras. Jesús no está hablando con ira, no está hablando con enojo. Jesús está hablando en amor porque Él ama a su iglesia. Él dio su vida por su iglesia. Jesús, si hay alguien que le preocupa y le ocupa a la iglesia, es a Jesús. Si hay alguien que le interesa tu vida más que cualquier persona, si tú eres un creyente, es a Jesús.
Y creo que no hay peor cosa que estar engañados en una condición y no saber la verdad. Aquí vemos que el único realmente que puede dar un diagnóstico correcto sobre nuestra vida es Jesús y su palabra. Es el único que puede decirle a la iglesia cómo está y qué necesita hacer. Y pienso cuando dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, pienso en lo terrible que es el autoengaño. Podemos engañar a otros, eso es horrible, pero algo terrible es engañarte a ti mismo. Pensar que estás bien con Jesús, pensar que eres un cristiano y no serlo, o no estar, o no tener las cosas en orden con Jesús. Creo que ese es un engaño terrible de no saber realmente cuál es mi estatus con Jesús. Esta es una iglesia que estaba débil, muerta, y Jesús le habla. Pero ¿por qué esta iglesia estaba así? Porque los cristianos individualmente estaban así. Entonces, la manera, tu vida, mi vida, nuestra vida, cómo caminamos con Jesús, lo que hacemos en este mundo, va a afectar y va a influir en nosotros, en los otros. No podemos decir, no importa, yo total puedo hacer lo que quiero de lunes a sábado. No va a pasar, no va a influir. Sí va a influir. Sí influye tu vida, sí influye lo que yo hago. No existe tal cosa como esta es mi vida privada y lo que yo hago en mi vida privada no afecta a la iglesia. Claro que la afecta. Y tenemos que tomarle el peso a las cosas que hacemos. Esta iglesia estaba compuesta de personas y la iglesia no es este edificio. La iglesia son personas como tú y yo. Y nuestra condición, nuestra madurez o nuestra inmadurez, nuestra caminar en santidad o nuestro caminar en pecaminosidad va a afectar a la iglesia. Y Jesús está dando el diagnóstico de la iglesia en general. ¿Qué es importante observar en esto? De que actividad no es sinónimo de vida. Actividad o activismo no es sinónimo de vida. A veces las personas dicen, quiero ir a una iglesia donde tengan todos los ministerios. Entonces, no tiene mujeres o no tiene joven, entonces esa no es una iglesia. Entonces tiene que tener todos los ministerios porque esa es una evidencia de que esa iglesia está viva. Activismo no es sinónimo de vida. Esta iglesia tenía obras y tenía muchas. Y tenía una apariencia de que estaba viva. Pero eso no es lo mismo que espiritualidad o que madurez. No es lo mismo. No son sinónimos. Entonces, por un lado hay una apariencia y por el otro lado está la realidad. ¿Y quién es el que nos va a llevar de la apariencia a la realidad? Es Jesús. Jesús nos saca de la apariencia y nos lleva y nos confronta con nuestra realidad. Porque Él no nos quiere autoengañados. Él quiere que realmente entendamos dónde estamos, quién es Él, cuál es nuestra situación y cuál es nuestra esperanza, que es Jesús. Ahora, esta gente o esta iglesia tenía obras delante de los hombres, que eran impresionantes. A lo mejor que la gente decía, pues esa iglesia está viva porque están haciendo cosas. Pero Jesús dice que sus obras delante de Dios están muertas y después dice más abajo y no son perfectas. Entonces, eso quiere decir de que no solamente se trata de hacer, porque podemos pensar y equivocarnos y engañarnos de que yo estoy haciendo muchas cosas para el reino de Dios. Estoy produciendo, estoy ayudando a la gente, pero eso no es sinónimo de vida espiritual. Lo que yo hago para Dios no reemplaza mi tiempo con Dios. Dios quiere tener una relación contigo. Entonces yo no puedo pensar que lo que yo hago, mis obras, lo que sea, como que reemplaza o es un equivalente a pasar tiempo con Jesús, a conocer a Jesús, a crecer en Jesús, a madurar. Qué terrible estar en una posición de autoengaño, de no saber
cuál es realmente la situación. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae convicción a nuestra vida. El Espíritu Santo no nos deja cómodo cuando estamos caminando como Jesús no es digno. Necesitamos oír y ser confrontados por su Espíritu. La idea de esta iglesia es que esta iglesia tenía una reputación. Y todos tenemos una reputación. A lo mejor a ti te conocen, él es así o se ve así. La reputación es lo que la gente dice de ti, pero el carácter es lo que tú eres en realidad. Y el carácter, mi carácter se demuestra cuando yo estoy solo. Lo que yo hago en lo privado es realmente quién yo soy. Yo puedo ser de una manera en mi casa, en la privacidad, y ser totalmente diferente en público. Como te conocen en la vida pública, eso es reputación. Pero carácter es otra cosa, es lo que realmente eres. Y lo que yo realmente soy, lo voy a demostrar cuando estoy solo. Entonces, ¿en qué piensas cuando estás solo? ¿Cómo vives cuando estás solo? ¿Qué cosas anhelas o qué cosas deseas cuando estás en la privacidad de tu vida? ¿Qué hay en la privacidad de tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que estás persiguiendo o quieres alcanzar? ¿Qué cosas te molestan? ¿Qué cosas te desagradan? Sí, en público puedo proyectar algo diferente, pero en realidad mi corazón y la privacidad de mi corazón realmente son otras cosas las que están ocurriendo. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo soy lo que soy en la privacidad de mi corazón. Y Jesús lo sabe. Y eso es lo que Él ve. Y eso es lo que Él quiere que yo también vea. Entonces esta iglesia tenía una reputación, pero tenía un carácter diferente. ¿Y sabes qué? ¿Cómo podemos resumir esto? Como vida, como que se ve de una cierta manera, pero en realidad no es. ¿Sabes cómo podemos definirla? Hipocresía. Eso es hipocresía. Aparentar algo que en realidad no soy. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Los sepulcros, o sea, tú vas a Israel y ves estos sepulcros, son impresionantes. Están hechos de una piedra que sacan de ahí, parece, o sea, que le hubiesen puesto iluminación. Con el sol no puedes ni siquiera verlos por lo blanco que son. Pero, ¿qué es lo que hay dentro de eso? Hay huesos muertos. Y Jesús le dice a los fariseos, ustedes son así. Tienen toda esta apariencia de luz y de limpieza y de pulcritud, pero en el fondo están llenos de huesos muertos. Ellos proyectaban una imagen de religiosidad, de espiritualidad, pero en el fondo, dentro, no tenían vida. Y este es el problema de esta iglesia, y este era el problema de estos cristianos. Y ese es el problema quizás en algunos aquí, que nada más hemos pretendido estar viviendo una vida de caminar con Jesús. Y a lo mejor nos pueden conocer por el pastor que enseña, o la maestra que enseña, o esta persona que dirige las alabanzas, o esta persona que está en la puerta, quien sea. Pero en la privacidad de nuestro corazón ser personas totalmente diferentes. Está fuerte, está confrontador, pero Jesús no quiere que permanezcamos en el engaño. Porque a lo mejor entre nosotros podemos proyectar algo, pero finalmente la opinión que nos debe de importar es la opinión de Jesús. La opinión de Jesús. Tú, yo, todos le tenemos miedo al que dirán. Y vivimos en un mundo de apariencias. La gente, nosotros todos, yo incluido, a veces somos presos de lo que los demás dirán. Entonces, por lo que los demás dicen, yo me comporto de cierta manera, yo proyecto cierta imagen, pero en el fondo, en mi corazón, hay cosas que no he resuelto con Jesús. Entonces, voy a la iglesia, aparento que estoy bien, aparento que estoy llevando una vida devocional, pero yo sé que no lo estoy haciendo. Y sabes que vivir así es una vida miserable, porque
Puedo aparentar, pero no voy a poder aparentar siempre. La vida de apariencia no va a ayudarme, no va a ayudarte a vencer al pecado, a poder ser un reflejo de Jesús. Es frustrante. Y Jesús no te quiere ahí. Jesús tiene algo mucho mejor para ti. Quiere darte vida. Quiere que realmente puedas experimentar una relación profunda con Jesús, no una apariencia. Tenemos que dejar la hipocresía a un lado y ser francos y reconocer nuestra condición. Porque seguramente el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu vida. Esta iglesia estaba viva, pero en realidad para Jesús estaba muerta. Entonces tengo dos opciones. Tenemos dos opciones. Es muerto para el mundo y vivo para Dios. O vivo para el mundo y muerto para Dios. ¿Cuál de las dos vas a tomar? ¿Te interesa? ¿Me interesa más lo que la gente tiene que decir de mí? ¿Lo que el mundo tiene que decir de mí? ¿O es más importante lo que Jesús tiene que decir de ti? ¿Lo que tu familia tiene que decir de ti? A lo mejor eres el único cristiano en tu casa. Y sientes la tensión, sientes la presión. Y sabes que las opiniones de los demás sí influyen, o sea, sí nos afectan. Pero no podemos vivir y tomar decisiones movidos por el miedo. El temor es como un lazo y lo vimos el miércoles. Cuando tenemos miedo no podemos tomar decisiones basadas en el miedo al hombre. Tenemos que tener la confianza y el temor de Dios. La confianza en Jesús. Pero necesito decidir hoy, al salir de acá, ¿qué es más importante? ¿Estar muerto para el mundo y vivo para Dios? ¿O vivo para el mundo y muerto para Dios? ¿Qué vamos a decidir? Ahora, ¿qué es lo que Jesús le dice? Fíjate, versos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Ahí están todas las cajas de medicina, como cuando sales del consultorio con así un pack de medicinas. Número 1 es ser vigilante. La idea es, tienes que velar, tienes que vigilar, tienes que cuidar. Entonces Jesús está diciéndole a estos cristianos, lo primero que tienes que hacer es reconoce el problema. Reconoce el problema. Despierta a la realidad. A ver, ¿te acuerdas que dije que esta ciudad era una ciudad súper segura, que era como una fortaleza, que tenía pocos accesos a la ciudad? Y sabes que la única manera, y creo que las dos únicas maneras en que la historia de Sardis lograron penetrar ese acceso fue por descuido de los guardias. Los enemigos que rodeaban a esta ciudad no tenían la menor idea de cómo poder entrar. Pero los guardias se quedaron dormidos y cometieron un error. Y solo habían 2 guardias para custodiar una ciudad, porque estaban tan confiados y tan seguros en que nadie iba a poder entrar. No vigilaron bien. Y cuando Jesús le está diciendo a esta iglesia, sé vigilante, Jesús le está hablando de su propia historia como ciudad. En su propia ciudad ellos no fueron vigilantes y se confiaron. Y esta iglesia era iglesia que se había confiado en su pasado. En un momento esta iglesia estuvo viva, ¿sabías? En un momento esta iglesia tenía vida, pero se confiaron en quienes eran, se confiaron en su nombre, se confiaron en su tradición y descuidaron y se desviaron de la verdad. Despierta, sé vigilante. Implica arrepentirnos de nuestro orgullo. Esta iglesia quizás vivía del pasado. Es un poco como que triste cuando a veces hablamos con cristianos o yo mismo empezamos a hablar, no, lo que pasa es que yo antes hacía esto para Jesús, yo antes iba acá, yo antes iba al parque, yo antes, y como mirando solo la vida que tenía antes, pero la pregunta es, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde está hoy tu caminar con Jesús?
sea, necesitamos despertar. Lo segundo que Jesús le dice es, en el verso ahí, es afirma. Y la idea es fortalecer las cosas que están por morir. O sea, todavía hay como que ciertos latidos, o hay un poco de pulso. Dice, afirma esas pocas cosas que quizás todavía se puede hacer. Y la idea de afirmar es fortalecer. Y esa palabra en el Nuevo Testamento siempre se usa con esta conexión a madurar, a que debemos de fortalecernos en la fe. Y sabes que tú necesitas fortalecerte en la fe, necesitas crecer en la fe. Necesitas crecer en madurez, madurar. No puedes quedarte simplemente con lo que tenías en un comienzo. Necesitas crecer, aprender, fortalecer tu fe. Lo tercero que dice Jesús en el verso 3 es acuérdate. O sea, Jesús le dice, haz memoria. O sea, no te quedes en el pasado con las glorias del pasado, pero haz memoria de lo que tenías antes. ¿Dónde estabas antes? El problema no era un problema doctrinal, era un problema de que tenían mala memoria. Tenían que recordar lo que ellos habían oído, volver a traer a su mente. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, yo te animo a que tomes notas, a que apuntes, porque esa es una buena manera de ir teniendo un registro de lo que Dios te va diciendo. Nuestra memoria, bueno, al menos la mía, es como de teflón. O sea, se me olvidan rapidísimas las cosas. Si yo no las anoto, o en un papel, o en la Biblia, o en mi celular, seguramente se me van a olvidar. Entonces, cuando yo tengo guardado algo, cuando yo lo tengo registrado, anotado, es fácil para mí poder hacer memoria. Es fácil para mí volver a traer a la mente. Cuando estudiamos la palabra de Dios en la iglesia, aquí los domingos, los miércoles, en los discipulados, es para eso, es para que constantemente lo traigas a tu memoria. Porque si no hacemos ese ejercicio, nos vamos a olvidar. Y vamos a comenzar a desviarnos, a vivir y a distraernos con cosas que a lo mejor en un comienzo no las vemos como peligrosas, pero a la larga nos pueden desviar de dónde debemos de enfocarnos. Entonces, acuérdate. No le dice, inventa algo nuevo. Haz memoria, vuelve a lo que oíste en un comienzo. No es nada complicado, vuelve a lo que has oído y has aprendido. Y lo cuarto es guárdalo. Guárdalo. La idea de guardar quiere decir obedecer. Es obedecer la palabra de Dios. Y el verbo está en un tiempo que es como si dijese, mantente obedeciendo. Y eso es importante. Podemos leer, podemos estudiar, podemos tener tu tiempo devocional, podemos escuchar un buen mensaje, una buena predicación, pero si tú y yo no tenemos la disposición a obedecerlo, eso no va a cambiar en lo absoluto mi vida. O sea, yo puedo tener un buen plato de comida frente a la mesa y no agarrar absolutamente nada. No me voy a alimentar. La transformación de nuestra vida va a ocurrir no solamente cuando oímos, sino cuando lo guardamos, cuando lo ponemos por obra. ¿Y dónde lo ponemos por obra? Pues en cada día de nuestra vida. Tú y yo no tenemos la menor idea de lo que va a pasar en la tarde, lo que va a pasar en una semana o incluso en un año. Pero Dios siempre nos habla y siempre nos puede decir cosas por medio de su palabra. Y en un determinado momento, en un determinado caso, Dios va, por su Espíritu Santo, va a recordar esas cosas. Pues nuestro trabajo es aprenderlas. Jesús le dijo a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar mis palabras. Eso quiere decir que los discípulos tenían que haberlas oído primero. El recordar es volver a traer a la memoria a lo que has oído o a lo que has aprendido. Entonces, necesitamos hacer memoria, necesitamos guardarlo, obedecerlo. Y lo último que le dice ahí es, verso 3 es arrepiéntete. La palabra que ofende a muchos. Hoy me dijo que tenía que arrepentirme. Pues sí.
Arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección. Es girar mi vida, es comenzar a ir hacia otra dirección, hacia otro lado. Si yo no estoy dispuesto a arrepentirme, no hay palabra, no hay consejo que te pueda ayudar. Si tú no tienes la intención de cambiar, puedes tener y escuchar el mejor consejo, ir con el mejor consejero, ir con el mejor maestro, con el mejor profesor. Pero si en ti y en mí no está la decisión de cambiar, nada del otro va a servir. Tengo que arrepentirme. Y arrepentimiento no es sentirme mal. A veces confundimos los conceptos. Es que me sentí mal. Hoy sí, el pastor habló y me sentí mal Pero si yo solo me siento mal, pero bajo de aquí y sigo haciendo lo mismo, eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento, que es diferente. El arrepentimiento, sí hay un dolor y hay un pesar en el corazón, porque el Espíritu Santo trae convicción de que le he fallado a Dios. He ofendido a Dios. Eso es lo que nos debe de doler del pecado, que hemos lastimado el corazón de Dios. Pero si ese dolor, si ese pesar no se refleja en un cambio de dirección, no ha ocurrido un arrepentimiento. No ha ocurrido. Y la Biblia y Jesús aquí invita a cristianos, a gente que está en la iglesia, a arrepentirse. No le está hablando a gente que no ha oído de Jesús, no le está hablando a gente que nunca ha escuchado del Evangelio, le está hablando a cristianos, a gente como tú y yo. Tú y yo necesitamos arrepentirnos todos los días. Y el Espíritu Santo lo necesitamos por eso, porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que trae convicción de pecado. Cuando tú y yo pecamos, el Espíritu Santo no nos deja tranquilos y empieza a incomodarnos. Pero ahí cuando Él está incomodando, cuando está trayendo esa convicción de que hemos hecho algo que no agrada a Dios, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Voy a persistir en ir por ese camino que el Espíritu Santo me está diciendo que no, o voy a responder y voy a cambiar y voy a girar. Y voy a regresar a Jesús y a su voluntad. Jesús le dice, arrepiéntete. Si no, ahí está la advertencia. ¿Te acuerdas de tu mamá cuando decía, baja a comer? Si no, pues si no, velas, dice, vendré sobre ti como ladrón. Y otra vez, como ladrón, como sorpresa. Estos de Sardis, estos enemigos que como 2 veces en la historia lograron penetrar su seguridad, llegaron como ladrones porque ellos no esperaban que eso iba a ocurrir, que era posible, porque estaban tan seguros de sí mismos, estaban tan confiados en quiénes eran ellos, en lo que habían logrado, que nunca imaginaron que los enemigos iban a poder entrar por una parte. Y Jesús le está diciendo lo mismo a estos cristianos o a esta iglesia. Ten cuidado, no te confíes, porque si no hay un cambio, yo voy a venir como un ladrón. Voy a traspasar esa brecha de seguridad en la cual tú crees, Sardis, que estás muy segura. Entonces eso nos debe de mover al arrepentimiento. Este es el amor de Jesús, que Él nos ama y te ama tanto que no quiere dejarte, no quiere dejarnos como estamos. Él quiere cambiarnos. Pero para que haya un cambio, primero tengo que aceptar el diagnóstico de Dios. Tengo que reconocer de que algo no está mal en mi vida, que algo no está bien en mi vida. Porque si yo no reconozco eso, no hay posibilidad de cambio. Pero Jesús también me ayuda en eso, me muestra. Porque si no, pues hay consecuencias. Fíjate el verso 4 al 6, aquí está la promesa de Jesús. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, a pesar de que esta iglesia, el estado y el diagnóstico general es que está muerta, hay un grupo pequeño de gente que ha sido fiel. ¿Y sabes qué? Eso lo ves en todas las iglesias. Hay un pequeño grupo que es diferente. Y me llama mucho la atención que de todas las iglesias, por muy buenas y sobre todo las que tienen serios problemas,
Incluso ahí Jesús tiene gente, y gente que Él va a rescatar, y gente que busca a Jesús. Dice, pero tienes unas pocas personas. ¿Y qué es lo que dice? No han manchado sus vestiduras. ¿Y qué les promete? Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Y por qué era conocida esta ciudad? Por la lana blanca. Y Jesús está usando cosas que ellos entienden, que se identifican. Así como la ropa que ustedes hacen, sardis, así blancas, así van a andar conmigo caminando los que viven de una manera diferente, los que no han manchado sus vestiduras. Y cuando hablamos de vestiduras blancas, pues es como una imagen de santidad, de justicia. Y Jesús dice que esta gente ha caminado de una manera diferente, no se ha manchado. ¿Y sabes qué? Algo importante que el Espíritu Santo produce en la vida de un cristiano es santidad. Por algo se llama el Espíritu Santo, porque produce santidad en nosotros. Y porque para Él la santidad es importante. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Si yo estoy desconectado al Espíritu Santo, si yo no dejo que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, va a ser bien difícil que yo pueda caminar una vida en santidad. Esa palabra hoy en día o se usa de una manera así súper legalista, o nos vamos para el otro lado que ni la mencionamos. Pero ¿sabes qué? Es importante. Para Jesús es importante la manera en que tú y yo vivimos. En pureza, en santidad. Y es el Espíritu Santo que va a producir eso en ti y en mí. Él nos va santificando, nos va transformando. Y va poniendo en nosotros ese odio también hacia el pecado. Porque el problema es que a veces nosotros amamos el pecado. Y amamos el pecado más que amamos a Jesús. Por eso caemos en la tentación. Porque amamos eso. Y cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, pone un rechazo a esas cosas. Hablaba con el pastor de Semilla de Mostaza en Veracruz. Y él me contaba el testimonio de su abuelito, que es un señor italiano, ya un señor mayor, que siempre se dedicó precisamente a telas y cosas así. Y que él estaba batallando con algo en particular en su vida, que eran las apuestas. Y él recibió a Cristo hace muy poco tiempo, 1 año, como 2 años, como mucho. Y Talí me decía que su abuelito le había reconocido desde que el momento en que él recibió a Cristo, dice que Dios puso en su corazón ese odio, como ese rechazo, le da repugnancia las apuestas y gastar el dinero de esa manera. Dios hizo algo en su corazón. Dios lo santificó y puso algo para mantenerlo lejos de eso. Mira, Jesús murió en la cruz para hacernos libres del pecado, pero Jesús o el Padre mandó al Espíritu Santo para mantenernos lejos del pecado y para ayudarnos a no caer en el pecado, para que tú y yo podamos vivir vidas victoriosas. Sí, vamos a pecar, vamos a fallar, pero debiese de haber un crecimiento en santidad en nuestra vida. Lo que yo hoy practico, cosas que yo no considero que están mal, más adelante, pues Dios va a ir cambiando y me va a ir mostrando cosas que debo de ir dejando atrás. Eso es crecer en santidad. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le promete? Le promete 3 cosas. Número 1, el vencedor, verso 5, dice, será vestido de vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas son un simbolismo de la justicia de Jesús. Tú y yo somos declarados justos ante Dios, no por nuestras buenas obras, sino por las buenas obras de Cristo. El cielo entramos y tenemos acceso a Dios, no porque tú y yo hayamos vivido una vida intachable, sino porque Jesús vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y su justicia nos fue transferida a nosotros. Y fuimos revestidos de su justicia. ¿Te acuerdas de Adán y Eva cuando pecaron y despertaron a la realidad? Lo primero que hicieron es se fabricaron ropa para cubrirse. Y eso es lo que hacemos, nos queremos tapar con lo que nosotros hacemos.
pero Dios fue el que le dio vestiduras y los cubrió. Es Dios quien nos cubre de su justicia. Es Él nos transfiere su justicia. Lo que hicieron Adán y Eva de ellos querer construir algo para tapar su pecado, eso es lo que hace la religión. Tratar nosotros de hacer algo, de construir, de fabricar algo que vaya a tapar nuestra ofensa. Pero la justicia que Dios nos da es la justicia de Cristo, su perfección, que nos es investida a nosotros, somos cubiertos con eso. Y Dios nos ve con otros ojos. Y eso es lo que van a obtener los vencedores, la justicia y estar en la eternidad con Jesús, revestidos de su justicia. Lo número 2, dice Jesús que Él no borrará su nombre del libro de la vida. Y mucha gente tiene problemas con este versículo. Como que entonces sí lo va a borrar o no lo va a borrar, o qué quiere decir. La primera mención del libro o de este libro aparece en el capítulo 32 de Éxodo, cuando Israel ha pecado y Moisés viene bajando y se entera de que construyeron un becerro de oro y va y pasa todo, léelo. Pero es interesante que Moisés le dice a Dios, ¿sabes qué? Borra mi nombre de ese libro, pero ten misericordia de Israel. Imagínate. O sea, Moisés le dice, borra mi nombre de ese libro, pero perdona a esta gente. Entonces, desde ese ya es la primera mención a este libro que Dios tiene un registro de nombres. Y eso quiere decir y lo que Jesús está diciendo acá, que Él no va a borrar. Él está dándonos y asegurándonos nuestra salvación. Que estamos seguros, que estos vencedores están seguros por Jesús. Él nos da la seguridad de la salvación a estos que han vencido, a estos vencedores. Y eso debiese de darnos gozo. En los evangelios, en Lucas, vemos que Jesús mandó a discípulos y les dio poder para hacer milagros y prodigios. Y cuando regresaron con Jesús venían todos contentos porque los demonios se les sujetaban y cosas sobrenaturales habían ocurrido. ¿Y sabes lo que Jesús les dice a él? Le dice, ¿saben qué? Qué bueno, muchachos, pero alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y siempre me ha llamado mucho la atención eso que Jesús les dice. Es padre, qué bueno que Jesús te usa y que Jesús está haciendo obras a través de tu vida, pero lo que nos debiese dar más alegría es que nuestra salvación y nuestra seguridad está en el cielo. O sea, por eso alégrense, porque sus nombres están ahí. Y para allá vamos. Él viene por nosotros y nos va a llevar. Y lo tercero que dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. La idea de confesar es, Él nos va a declarar, nos va a confesar como vencedores. Y no es así. Y la palabra, cuando dice confesaré, habla de seguridad, de afirmación. Es una palabra bastante sólida y consistente. No es así que vas a llegar al cielo y Jesús te va a decir, ay, ¿qué haces aquí? ¿Quién es Edgar? Así como que, no, es Edgar, eres tú, José Antonio. Todos nosotros, los que hemos confiado en Jesús. Así te va a presentar, con confianza. No así como que, ay, no sé, ¿qué haces aquí? Se coló, exactamente. No hay ningún colado allá. Y Jesús así nos va a confesar, con seguridad. ¿Y sabes por qué estamos seguros? No por lo que tú y yo hayamos hecho. Porque nuestras obras son débiles, nuestras obras no alcanzan, no son suficientes. Nuestras obras tienen un lugar en la vida cristiana, sí. Tienen un lugar y son una evidencia de la salvación. No son un medio para ganar la salvación. Y tú y yo tenemos entrada al cielo porque Jesús fue fiel hasta el final. Y la Biblia nos dice que si tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, si nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos acceso y tenemos el perdón y tenemos la salvación. No se trata de que tienes que echarle ganas y si le echas ganas, Dios te va a perdonar.
Él nos ofrece el perdón si simplemente reconocemos nuestra condición y aceptamos su provisión, que es Jesús. Y eso es suficiente, por eso es seguro. Porque no depende de lo que tú y yo hacemos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando tú naces de nuevo, ocurre lo que esta iglesia se había olvidado. El Espíritu Santo viene a vivir en tu vida. Y el Espíritu Santo comienza a transformar tu vida. Y te comienza a dar nuevos deseos. Te da un nuevo corazón, te comienza a transformar tu corazón. Te ayuda a resistir la tentación. Te ayuda a poder resistir el pecado. Te ayuda a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir para Jesús en nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros nos desconectamos de Cristo y nos desconectamos de su Espíritu Santo, esto es lo que va a pasar. Una apariencia de algo, pero una realidad muy diferente. Entonces, si tú estás así esta mañana, si eres una persona que tiene el nombre de cristiano, que tienes la apariencia de ser algo, pero tú hoy has descubierto y el Espíritu Santo te ha traído convicción de que no eres, necesitas venir a Jesús. Y si eres una persona que todavía tiene un poquito de pulso, necesitas hacer estas cosas, ser vigilante, cuida tu corazón. Las cosas que suceden en este mundo sí tienen la capacidad de influir en nuestra vida. Sé vigilante. Acuérdate de todo lo que has oído en esta iglesia, todo lo que has aprendido en los discipulados, acuérdate de eso. No es una nueva visión, una nueva revelación, es simplemente acordarnos de lo que ya he oído. Guárdalo, empieza a hacerlo de otra vez. Empieza a obedecer otra vez y avanza hacia una nueva dirección, hacia Jesús. Jesús no nos quiere y no te quiere autoengañado. Pero para eso necesitamos aceptar su diagnóstico y aceptar la solución que nos da.